Me enamoré de la esposa de mi papá y su última carta lo cambió todo. Yo nunca pensé que iba a contar esto en voz alta. Porque cuando dices algo como me enamoré de mi madrastra, la gente no escucha el contexto, solo escucha el morbo. Pero la historia es más complicada que eso. Yo nací en Bogotá, barrio de clase media trabajadora. Nada lujoso, nada miserable. Una casa pequeña, 2 habitaciones, patio trasero con ropa colgada y el olor constante a café recién hecho en las mañanas. Mi mamá siempre hablaba del sueño americano. No pasaba una semana sin que mencionara que allá sí había futuro, que allá sí había oportunidades, que allá sí se podía empezar de cero. Mi papá no era de sueños grandes, era de rutinas, trabajo, casa, trabajo. Cuando yo tenía 9 años, mi mamá empezó a juntarse mucho con su hermana y una amiga que también querían irse al norte. Hablaban en voz baja, planeaban cosas. Un día se fue, así, sin más. No fue abandono clásico con carta dramática, fue algo peor, desaparición. Se fue con la promesa de llamar cuando cruzara la frontera. Nunca llamó. Los meses pasaron, después los años. Nunca apareció su cuerpo. Nunca hubo cierre. Y te juro que la ausencia sin cuerpo es peor que la muerte confirmada, porque no puedes cerrar nada. Mi papá se rompió. Tenía 34 años cuando cumplí 15, pero parecía de 50. Dejó de colgar fotos de mi mamá en la casa, quitó el cuadro de la sala, guardó la ropa que ella dejó. Nunca hablaba del tema. Si alguien mencionaba su nombre, cambiaba de conversación o salía a fumar. Fumaba 3 cajetillas diarias. Yo no entendía mucho, pero sí entendía que vivíamos en una casa donde el silencio gritaba. Éramos 2 personas viviendo en automático. Yo iba a la escuela privada porque mi papá decía que eso era lo único que no podía fallarme. Él trabajaba el doble turno para pagarla. No había abrazos. No había pláticas profundas, solo responsabilidades. Y entonces apareció ella. Verónica Herrera se mudó a la casa de al lado cuando yo tenía 15. Tenía 24 años. Sí, 9 años mayor que yo. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba sacando cajas del camión de mudanza. Cabello recogido, jeans sencillos, sonrisa fácil. Mi papá fue el primero en acercarse a ayudar. Yo miraba desde la ventana. No voy a mentir, me llamó la atención, no de forma perversa. Simplemente se sentía distinta. Verónica tenía algo que en mi casa ya no existía: energía. Empezó con detalles pequeños. Un día tocó la puerta con una bandeja de arepas. Sé que están pasando momentos difíciles, le dijo a mi papá. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Después empezó a ofrecer ayuda conmigo. Si necesitas apoyo con tareas, puedo ayudarte, me decía. Se sentaba en la mesa del comedor conmigo. Me explicaba matemáticas con paciencia. Me corregía ensayos. Me preguntaba cómo me sentía. Y ahí empezó algo raro, porque yo no estaba acostumbrado a que una mujer adulta me hablara con esa suavidad. No era coqueteo, era cuidado. Pero cuando has vivido años sin afecto femenino constante, cualquier gesto se siente gigante. Con el tiempo, Verónica empezó a pasar más tiempo en la casa. A veces cocinaba, a veces limpiaba un poco, a veces simplemente se quedaba conversando con mi papá. Yo notaba que mi papá volvía a reír. Poco, pero reía. Nunca vi nada inapropiado. Nunca los vi besándose. Ella dormía en el cuarto de huéspedes cuando se quedaba tarde, pero el barrio empezó a hablar, y la familia de mi mamá fue cruel. Decían que mi papá tenía la culpa de que ella se fuera. Decían que ya la había reemplazado. Yo escuchaba todo eso y me tragaba las palabras, porque en el fondo yo solo veía que Verónica estaba evitando que nuestra casa se desmoronara por completo. Un día mi papá me dijo, voy a casarme con Verónica. No hubo gran ceremonia, no hubo iglesia, solo firmaron papeles y celebramos en la sala, sin invitados, sin familia de mi mamá, sin fiesta. Fue raro. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que alguien volvía a traer calor a la casa. Por otro lado, era consciente de que Verónica tenía solo 24 cuando llegó, y mi papá casi 35. La diferencia era evidente. Pero ella parecía tranquila, parecía elegir estar ahí. Y yo, ingenuamente, pensé que eso era amor. Pero la vida todavía tenía otro golpe guardado. Si tú crees que lo más fuerte de esta historia fue que me enamoré de la esposa de mi papá, espera. Porque lo que vino después fue lo que realmente me rompió la cabeza.
Mi papá nunca dejó de fumar. 3 cajetillas diarias, a veces más. Y no era el tipo de fumador elegante que lo hacía por pose. No, él fumaba como si cada cigarro fuera una excusa para no pensar. Verónica le decía que bajara el ritmo. Yo también. Él solo respondía, ya no importa. Y cuando alguien dice eso con esa calma, sí importa. Yo estaba en último año del colegio cuando empezó con la tos. No era una tos normal, era profunda, persistente, de esas que te despiertan en la madrugada. Al principio lo ignoró, después empezó a perder peso. Verónica fue quien prácticamente lo arrastró al hospital. Yo recuerdo ese día clarísimo. Estábamos los tres sentados en esa sala blanca donde todo huele a desinfectante y malas noticias. El médico habló técnico. Yo solo entendí 2 palabras claras: cáncer, pulmón. Mi papá no dijo nada. Verónica apretó su mano. Yo me quedé congelado. No lloré ahí. Fue como si mi cuerpo entrara en modo automático. Durante los meses siguientes, mi papá iba y venía del hospital. Quimioterapia. Tratamientos. Esperanzas falsas. Yo intentaba seguir estudiando como si mi vida no estuviera colapsando. Verónica era quien estaba ahí siempre. Dormía en la silla del hospital. Le llevaba agua. Le acomodaba la almohada. Y aquí viene algo que yo no supe hasta después, pero que empezó a notarse. Mi papá ya no la miraba como esposo, la miraba como salvavidas. Y eso no es lo mismo. Un día, cuando yo no estaba, el médico le dio el pronóstico final. No había mucho que hacer. Verónica fue quien me lo contó, y esa noche fue la primera vez que la vi romperse. No lloraba escandalosamente, solo se sentó en el suelo de la cocina y dejó caer la cabeza. Yo me senté frente a ella. No sabía qué hacer, y en ese momento la vi no como madrastra. La vi como una mujer joven de apenas 20 y tantos, enfrentando la muerte de un hombre mucho mayor que ella. Y algo dentro de mí se movió. No era deseo, era conexión. Era esa sensación peligrosa de solo nos tenemos el uno al otro. Mi papá murió poco después. No hubo escena dramática de película. Fue silencioso. Una madrugada. Verónica estaba con él. Yo estaba en casa. Cuando me llamó, su voz estaba completamente vacía. Ángel, ya se fue. No recuerdo mucho de ese día. Recuerdo el olor del hospital. Recuerdo firmar papeles. Recuerdo sentir que todo lo que quedaba de mi infancia se había ido con él. La familia de mi mamá nunca apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Eso me dolió más de lo que admití. Mi papá solo tenía 2 hermanos mayores. Ellos sí estuvieron, sobre todo mi tío Alfredo. Pero el silencio de la otra parte de la familia fue ensordecedor. Después del funeral, quedamos solos en la casa. Verónica y yo, viuda a los 27. Yo, recién graduado del colegio. La casa se sentía más grande que nunca. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse delicadas. Ella no se fue. Yo le dije que podía quedarse. No solo porque legalmente tenía derecho, sino porque no quería que se fuera. Era la única persona que quedaba que entendía lo que había pasado dentro de esas paredes. Durante el luto, ella lloraba en silencio. A veces la escuchaba en su cuarto, y eso me rompía, porque yo sabía que la gente podría decir que ella se había casado por conveniencia, por seguridad, por necesidad. Pero si algo tenía claro era que ella había estado ahí cuando nadie más lo hizo. Llegó mi graduación del colegio. Verónica fue conmigo. Nos tomamos fotos, yo con toga, ella con vestido sencillo. Y algo empezó a incomodarme. Varios compañeros me preguntaron, ¿es tu hermana? Y yo por impulso decía que sí. No sé por qué lo hacía. Tal vez porque era más fácil. Tal vez porque explicarlo era demasiado largo. Pero cada vez que alguien decía que parecía mi hermana, yo sentía algo raro en el pecho. Una mezcla de orgullo y culpa. Esa noche fuimos a cenar para celebrar. Nada elegante, solo un restaurante tranquilo. Al final, cuando regresamos a casa, Verónica me pidió que me sentara. Sacó un sobre, sellado, con la firma de mi papá. Tenía su letra, su sello, su manera formal de hacer las cosas importantes. Me pidió que te la diera cuando terminaras el colegio, me dijo. Y luego hizo algo que todavía recuerdo con claridad. Me tomó de la mano. Pase lo que pase, quiero que sepas que siempre te he querido como si fueras mío. Eso me desarmó completamente. Entré a mi cuarto con la carta, la abrí, y ahí estaba la confesión que lo cambió todo. Mi papá escribió sobre mi mamá, sobre cuánto la extrañaba, sobre cómo Verónica había llenado el vacío en la casa, pero no en su corazón. Eso me impactó, pero lo que venía después fue lo que me dejó helado. Decía que sabía que no le quedaba mucho tiempo,
que temía dejarme solo, que confiaba en Verónica más que en nadie, y que si al cumplir la mayoría de edad yo no tenía pareja, y si ambos lo deseábamos, le gustaría que ella fuera mi compañera. Leí esa parte como 5 veces. Pensé que estaba interpretando mal, pero no, estaba clarísimo. Mi papá le había pedido a su esposa que, si la vida lo permitía y yo quería, construyera algo conmigo. No como obligación, no como herencia, como elección. Me quedé sentado en la cama, con la carta temblando en la mano. Sentí culpa, enojo, confusión. Sentí algo más que no quería nombrar. Porque si soy honesto, esa idea no me resultaba imposible, y eso fue lo que más miedo me dio. Esa noche no dormí. Leí la carta como 10 veces. La parte donde mi papá hablaba de mi mamá me rompía. La parte donde hablaba de Verónica me confundía, pero la última parte, esa me dejó flotando en un limbo moral. Porque una cosa es que tú sientas algo prohibido en silencio, y otra muy distinta es que tu propio padre deje por escrito algo que legitima esa posibilidad. No era una orden, no era una obligación, era una puerta. Y el simple hecho de que esa puerta existiera me estaba moviendo el piso. Al día siguiente salí de mi cuarto con los ojos hinchados. Verónica estaba en la cocina, preparando café, como siempre. Como si nada hubiera explotado en mi cabeza durante la madrugada, me miró con esa mezcla de ternura y nerviosismo que solo notas cuando sabes que hay algo pendiente por decir. ¿La leíste?, preguntó suave. Yo asentí. Silencio. El tipo de silencio que no es incómodo, pero sí denso. Me senté frente a ella y decidí no rodear el tema. ¿Sabías lo que decía? Verónica respiró profundo. Sí. No lo negó. No intentó suavizarlo. Tu papá me lo pidió cuando recibió el diagnóstico final. Y ahí empezó la conversación que nunca pensé tener. Verónica no habló rápido. No estaba justificándose. Solo estaba explicando. Me contó que cuando llegó a nuestra casa, mi papá sí intentó que su relación fuera más marital, pero que las cosas no funcionaban, que varias veces intentó acercarse íntimamente y simplemente no pudo. Disfunción, producto del estrés, la depresión, el cigarro, quién sabe. Me dijo algo que me dejó pensando. Tu papá me quiso mucho, pero estaba enamorado de tu mamá hasta el último día. Eso no lo dijo con resentimiento, lo dijo con paz. Y en ese momento entendí que su matrimonio no había sido pasión desbordada, había sido compañía, había sido salvación mutua. Ella necesitaba estabilidad. Él necesitaba que alguien sostuviera la casa. Y en medio de eso, se cuidaron. Pero no fue el amor de novela que la gente imaginaba. Verónica me explicó que en el hospital, cuando ya sabían que el tiempo era corto, mi papá le tomó la mano y le dijo algo que ella jamás olvidó. No quiero que Ángel se quede solo. Ella pensó que se refería a que lo cuidara. Y sí, también. Pero luego él fue más específico. Le pidió que, si en el futuro surgía algo natural entre nosotros, no lo rechazara por miedo al qué dirán. No le pidió que me sedujera, no le pidió que me convenciera, le pidió que no cerrara la posibilidad. Y ahí fue cuando me miró fijo. Yo jamás hubiera dado el primer paso, Ángel. Eso me quedó claro. Verónica nunca cruzó ninguna línea, ni antes ni después de la carta. Todo lo que estaba pasando en mi cabeza era mío. Voy a ser brutalmente honesto. Desde que tenía 16 años, yo sentía algo por ella. No lo llamaba amor, no lo llamaba deseo, pero era algo, era admiración, era atracción silenciosa, era esa sensación de protección mutua que se había formado en la casa. Cuando murió mi papá, esa conexión se volvió más fuerte. No pasó nada físico, nunca, pero la forma en que nos entendíamos era distinta. Y ahora había una carta que decía que no era un pecado si ambos lo queríamos. Eso era gasolina para mi confusión. Después de hablar casi 2 horas esa mañana, le dije algo muy claro. Necesito un día para pensar. Ella asintió. No presionó, no dramatizó. Solo dijo, tómate el tiempo que necesites. Ese día salí a caminar sin rumbo por Bogotá. Pasé por el barrio donde crecí. Pasé por el taller del vecino donde aprendí lo básico de mecánica. Pasé por el parque donde jugaba de niño. Y empecé a pensar no como adolescente confundido, sino como adulto en formación. Mi familia materna nunca volvió a aparecer. Nunca llamaron cuando mi papá murió. Nunca preguntaron cómo estaba. Mi papá solo tenía a mis tíos, y ellos eran prácticos. Yo tenía 2 opciones: seguir solo, buscar universidad
Intentar rehacer mi vida desde cero en esa misma casa llena de recuerdos. Aceptar que Verónica y yo ya éramos de alguna forma un equipo y decidir qué hacer con eso. Esa noche llamé a mi tío Alfredo. Le conté todo, sin filtros. Esperaba que explotara, que me dijera que estaba loco, que era una falta de respeto. Pero no, se quedó callado un buen rato. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Lo importante no es lo que parezca, es si es sano para ustedes. Me preguntó si sentía que había manipulación. Le dije que no. Me preguntó si sentía presión. Le dije que no. Me preguntó si lo que sentía era real o solo resultado del duelo. Esa pregunta sí me dejó pensando, pero incluso ahí supe que lo que sentía no había nacido con la muerte de mi papá. Ya estaba ahí antes, solo que nunca lo había mirado de frente. A la mañana siguiente invité a Verónica a desayunar fuera, nada elegante, solo una cafetería pequeña. Yo estaba nervioso, ella también. Y ahí, sin rodeos, le dije, no quiero que te vayas de mi vida. Ella bajó la mirada. Pero tampoco quiero que esto sea por culpa, ni por la carta, ni por miedo a estar solo, seguí. La miré directo. Quiero intentarlo, si tú también quieres. Verónica no respondió de inmediato. Respiró profundo, y luego dijo algo que selló todo. Si lo hacemos bien. Sin esconderlo de nosotros mismos, sin vergüenza, asentí, y así, sin besos dramáticos ni música de fondo, decidimos empezar algo que nadie esperaba. El problema era el entorno. Bogotá estaba llena de recuerdos, de vecinos que hablaban, de familia que juzgaba, de fantasmas. Mi tío Alfredo me sugirió algo que sonó extremo, pero lógico. Empiecen donde nadie los conozca. Y así nació la idea de irnos a Chile. Yo siempre había tenido facilidad para la mecánica, me encantaban los motores. Pasaba horas en talleres del barrio aprendiendo. Verónica me apoyaba siempre. Me llevaba almuerzo cuando estaba ayudando a algún vecino con un carro. Decidimos vender casi todo, invertir en un pequeño taller allá. No fue una decisión impulsiva, fue calculada, pero aterradora. Mudarse de país suena romántico cuando lo cuentas rápido, pero la realidad es otra cosa. Empacar una casa llena de recuerdos no es solo meter cosas en cajas, es despedirte de versiones tuyas que ya no van a existir. Vendimos muebles, vendimos el carro viejo de mi papá. Guardé la carta en una carpeta que jamás salió de mi equipaje de mano. Verónica y yo no éramos oficialmente nada ante el mundo en ese momento. No estábamos casados, no éramos novios públicos. Éramos dos personas con una decisión enorme y cero garantías. Y eso curiosamente nos unió más. Cuando aterrizamos en Santiago, yo tenía 19 años recién cumplidos, Verónica 28. Sí, ya no parecía tanta diferencia. Pero internamente yo todavía estaba creciendo. Alquilamos un departamento pequeño, nada lujoso. Paredes blancas, cocina mínima, un baño que hacía eco. Dormíamos en el mismo cuarto. Eso fue raro al principio. No por vergüenza, sino porque el silencio ahora tenía otro significado. Ya no era el silencio de duelo, era el silencio de algo nuevo. La primera vez que nos besamos oficialmente no fue explosiva, fue lenta, cuidadosa, como si ambos estuviéramos comprobando que era real. No hubo culpa, y eso me sorprendió. Con lo que habíamos reunido invertimos en un pequeño taller mecánico. No era grande. Tenía 2 elevadores viejos y una oficina minúscula. Pero era mío. Yo siempre había sido curioso con los motores. Desde adolescente me metía en el taller del vecino solo por aprender. Ahora esa curiosidad se convirtió en sustento. Los primeros meses fueron duros, clientes pocos, dinero contado. Verónica llevaba la administración. Yo trabajaba hasta tarde. Y ahí fue cuando entendí algo. No era solo atracción lo que nos unía, era proyecto. Ella me llevaba almuerzo al taller, como lo hacía en Bogotá. Se sentaba conmigo en la oficina. Me preguntaba cómo iba todo. Y cuando un día entró el primer cliente grande, una flota pequeña de taxis celebramos como si hubiéramos ganado la lotería. Con el tiempo, nuestra relación dejó de sentirse prohibida. Porque fuera de Colombia nadie sabía la historia. Éramos simplemente una pareja joven que había emigrado. Un año después nos casamos civilmente, sin drama, sin carta póstuma pesando sobre la mesa. Fue decisión nuestra, y cuando nació nuestro primer hijo, ahí entendí que la vida no sigue reglas morales rígidas. Sigue decisiones. Verónica fue madre con una naturalidad que me dejó sin palabras. No como sustituta, no como reemplazo de nadie, como madre de nuestros hijos.
Y cuando nació el segundo, 8 años después de haber salido de Colombia, yo ya no era el chico confundido, era dueño de un taller exitoso, tenía empleados, clientes fijos, estabilidad, una familia sólida y una relación fuerte, sana, construida con tiempo. Y justo cuando pensé que todo estaba finalmente en paz, aparecieron ellos, mi familia por parte de mi mamá, después de 8 años sin saber de mí, sin llamar cuando murió mi papá, sin preguntar cómo estaba. De repente querían visitarme, querían conocer a mis hijos, querían reconectar. Al principio pensé que era una broma, luego pensé que era culpa, y después pensé algo peor. Tal vez ahora que les va bien en Europa, quieren limpiar su conciencia. Verónica fue más tranquila que yo. Tal vez solo quieren acercarse, me dijo. Pero yo no podía evitar pensar. ¿Dónde estaban cuando enterré a mi papá? ¿Dónde estaban cuando vendí la casa? ¿Dónde estaban cuando empezamos de cero? Ahora querían aparecer. Y no solo eso. Verónica propuso algo que me dejó pensando. ¿Y si viajamos nosotros primero? Con los niños. Que te reencuentres con ellos en su terreno. Eso me movió todo. Porque una cosa es abrir la puerta de tu casa, y otra es llevar a tu familia a un pasado que nunca estuvo. Yo había construido una vida firme, pero esa llamada removió heridas que pensé cerradas. Me enojaba que aparecieran ahora, me dolía que no estuvieran antes. Pero también había una parte de mí que seguía siendo el niño de 9 años esperando una llamada que nunca llegó. Y eso es lo más difícil de aceptar, que aunque creces, aunque prosperas, aunque formes tu propia familia, el niño herido sigue ahí. Verónica me dijo algo que me marcó. No tomes la decisión desde el rencor, tómala desde la paz que ya construiste. Y tenía razón, pero no era fácil. Si me preguntas hoy si me arrepiento de haber tomado la decisión de quedarme con Verónica, no, porque lo que empezó como algo moralmente cuestionable terminó siendo la relación más sólida que he tenido. Nunca hubo manipulación, nunca hubo dependencia enfermiza, hubo duelo compartido, sí, hubo confusión, sí, pero también hubo elección consciente, y eso lo cambia todo. Lo que más me cuesta ahora no es explicar mi historia, es decidir qué hacer con quienes nunca estuvieron. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿dejarías que esa familia que nunca apareció venga ahora a tu casa? ¿O viajarías tú primero para ver con qué intención regresaron? ¿O simplemente cerrarías la puerta y seguirías adelante? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.